La historia que vas a escuchar es ficticia, aunque nace de muchas historias reales de migración que he visto y escuchado a lo largo de mi vida. La cuento para mostrar el lado humano, el miedo y el costo emocional de dejar tu país, no para enseñar ni promover que nadie cruce de manera ilegal. Solo quiero que, al escucharme, pienses en todo lo que se pierde y lo que se arriesga cuando alguien decide irse. Si tú valoras este tipo de relatos y sientes que es importante que estas historias se cuenten con respeto y humanidad, te invito a seguir este canal, a quedarte hasta el final y a dejar un comentario diciendo desde qué país estás escuchando mi voz. Así sé hasta dónde llegan estas palabras y cuántas fronteras cruzan de forma segura a través de una pantalla. Solo quería cruzar para trabajar, pero ese camino me mostró el precio real de un sueño. Nací en un pueblito de Oaxaca, entre cerros y calles de tierra que se llenaban de lodo en las lluvias y de polvo en la temporada de calor. Desde niña aprendí que la vida se organizaba alrededor del trabajo y de la falta de dinero. Mi mamá se levantaba antes que el sol para preparar tortillas y mandar a mis hermanos mayores al campo. Yo era la del medio, la que ayudaba en todo un poco y la que escuchaba, desde la cocina, cómo las mujeres del barrio se contaban sus penas mientras lavaban ropa en las tinas de afuera. Recuerdo que, de niña, mi mundo era pequeño pero intenso. El olor del maíz tostado, los gritos de los vecinos, el sonido de los cohetes en las fiestas patronales y las risas de mis amigas cuando jugábamos en la calle con una pelota vieja o una cuerda gastada. Entonces yo todavía creía que la vida se quedaría siempre ahí, en esas mismas calles, con los mismos rostros. No imaginaba que un día estaría caminando de noche, en silencio, con los pies llenos de ampollas, tratando de cruzar una línea invisible que divide países, pero también familias. Con el tiempo crecí y mi mundo se hizo más pesado. Dejé la escuela después de la secundaria porque en mi casa no alcanzaba para los útiles ni para los pasajes. Mi papá se había ido años atrás, prometiendo regresar con dinero y con otra vida para nosotros. Lo último que supimos de él fueron rumores de que estaba en el norte, tal vez en Estados Unidos, tal vez en la frontera, nadie sabía bien. En casa, su ausencia se volvió costumbre, pero nunca dejó de doler. A los 19 años me junté con el que fue el padre de mis hijos. Al principio creí que con él todo sería distinto, que por fin tendría un hogar propio y menos gritos que en la casa de mi madre. Pero pronto entendí que la pobreza, el alcohol y la frustración convierten a las personas en algo que ni ellas mismas reconocen. Fueron años de aguantar gritos, humillaciones y ese miedo silencioso de no saber con qué humor llegaría a la casa. De esa relación nacieron mis 2 hijos, un niño y una niña que se convirtieron en el centro de mi vida y en la razón por la que un día tendría que tomar la decisión más dura. Cuando por fin tuve el valor de separarme, me encontré sola con ellos, sin un peso ahorrado y con la responsabilidad de alimentarlos, vestirlos y mandar al menos al mayor a la escuela. Empecé a trabajar en lo que saliera, limpiando casas, ayudando a una señora en su puesto de comida, lavando ropa ajena. Me acostumbré a que mis manos olieran a cloro, a grasa o a jabón barato según el día. Pero, aunque trabajaba sin descanso, el dinero nunca alcanzaba. En el pueblo se hablaba cada vez más de la violencia, robos, extorsiones, pleitos que terminaban mal. Para algunas personas, irse al norte se volvió la única salida. Escuchaba historias de gente que había logrado llegar, que trabajaba en restaurantes, en la construcción, limpiando casas,
y mandaba dólares que se convertían en techos de lámina nueva, en cuartos de cemento, en niños con mochilas casi nuevas. También escuchaba las otras historias, las de los que se perdían en el camino, de los que eran detenidos y regresados, de los que no volvían a llamar. Yo trataba de mantener los pies en la tierra, pero la realidad me acorralaba. Mis hijos crecían y sus necesidades también. El mayor me pedía cosas que no eran lujos, solo cuadernos, zapatos que no le quedaran apretados, un uniforme que no estuviera tan parchado. La más pequeña se enfermaba seguido y cada fiebre era una visita al centro de salud, donde muchas veces no había medicinas. Yo sentía que la vida se me cerraba como una puerta sin manija. La decisión de irme no vino de un día para otro. Fue una suma de pequeñas desesperaciones. El día que el dueño de la casa donde rentábamos un cuartito me advirtió que, si me atrasaba otra vez, tendría que buscar otro lugar. La noche que mi hijo me dijo que quizá era mejor dejar la escuela para ayudarme a trabajar. La vez que mi niña me preguntó por qué yo no tenía un trabajo de verdad, como los que salían en la televisión, con uniformes limpios y oficinas. Empecé a pensar en el norte como se piensa en una medicina amarga. Tal vez me haría daño, pero tal vez era lo único que podía intentar. Escuché consejos, muchos más advertencias que ánimos. No voy a contar nombres ni detalles de cómo se organizan esos viajes, porque no se trata de eso. Solo diré que tuve que ahorrar cada moneda que pude, vender la poca ropa que no usaba, pedir prestado con intereses que me dolía imaginar. Cada billete que guardaba era un recordatorio de que me acercaba a algo que podía cambiar mi vida o destruirla por completo. Los últimos días en el pueblo fueron raros. Me movía en automático, como si no fuera yo quien estaba empacando la poca ropa que llevaba, dejando encargados los cuadernos de mis hijos, hablando con mi mamá sobre cómo iban a hacer para que nada les faltara. No hubo grandes despedidas, solo abrazos más largos de lo normal, miradas que evitaban decir en voz alta lo que todos pensábamos, que podía ser que no regresara. El día que salí, el cielo estaba nublado, como si el clima imitara el peso que llevaba por dentro. Viajé primero dentro de México, en transportes que me parecieron interminables. Cambiaba de asiento, de compañía, de paisaje, pero el miedo seguía pegado a mi pecho. En el camino conocí a otras personas que también iban hacia la frontera. Nadie daba demasiados detalles, pero bastaba mirarnos para entender que todos llevábamos una mezcla parecida de esperanza y terror. Durante el viaje escuché historias que me erizaron la piel, gente que hablaba de desiertos interminables, de frío que cala hasta los huesos, de calor que hace que la cabeza dé vueltas, de personas que se quedan en el camino por agotamiento o por enfermedad. También se hablaba de abusos, de extorsiones, de mujeres que desaparecían. Como mujer, me sentía pequeña frente a todo eso, vulnerable en un país que era el mío, pero que, al mismo tiempo, se volvía desconocido en cada terminal de autobuses. Dormí mal esos días, a veces en asientos incómodos, a veces en pisos duros donde el cuerpo nunca encontraba una postura para descansar. Mi mente iba y venía entre el miedo al camino y el recuerdo de mis hijos. Me los imaginaba despertando, preguntando por mí, mirando la puerta, con la esperanza de que entrara en cualquier momento. Esa imagen era una puñalada y al mismo tiempo el motor que me obligaba a seguir. Cuando por fin estuve cerca de la frontera, todo se volvió más tenso. No voy a describir rutas ni puntos específicos, ni cómo se organizan esos cruces. Solo diré que llegó el momento en que supe que la siguiente noche sería decisiva. Esa tarde apenas pude comer.
El estómago se me hacía nudo y la boca se me secaba aunque tomara agua. Revisé mis cosas, que ya eran pocas: ropa, una foto de mis hijos doblada, un pequeño rosario que me había dado mi madre y que apreté entre los dedos como si pudiera transformarse en una especie de escudo. La noche del cruce se siente todavía dentro de mi cuerpo, como si fuera una cicatriz que no se ve pero nunca deja de estar. Recuerdo la oscuridad alrededor, el aire frío que me golpeaba la cara y el ruido de mis propios pasos mezclado con los de los demás. Cada ruido en la distancia parecía una amenaza. 1000 pensamientos se peleaban en mi cabeza. El miedo a morir allí mismo, el miedo a ser detenida y tener que volver con las manos vacías, la culpa por haber dejado a mis hijos, la pregunta constante de si estaba haciendo lo correcto. Mis piernas dolían, mis pies ardían con cada paso. Hubo momentos en que sentí que no podía más, que el cuerpo ya no me pertenecía. Pero entonces me venían a la mente las caras de mis hijos. Recordaba cómo me abrazaban cuando llegaba cansada del trabajo, cómo se dormían pegados a mí en el colchón viejo que compartíamos. Me repetía a mí misma que estaba allí por ellos, que cada paso que daba era una forma de decirles que merecían algo mejor, aunque yo tuviera que pagar un precio muy alto. No voy a detallar cuánto duró esa caminata ni las formas en que tratábamos de mantenernos a salvo. Solo diré que fue una mezcla de silencio obligado, respiraciones agitadas y miradas que buscaban algo de consuelo en la oscuridad. Había momentos en que creía escuchar mi propio corazón más fuerte que cualquier otra cosa. Cada vez que sentíamos que algo se movía o que unas luces aparecían a lo lejos, el miedo subía como una ola que amenaza con tragarte entera. Hubo un instante en que estuve segura de que todo se había terminado. Sentí que las piernas me fallaban, que el aire no entraba bien en mis pulmones, que el cuerpo se me volvía pesado como piedra. Pensé en quedarme allí, simplemente dejar que el cansancio ganara. Pero de pronto recordé la voz de mi hijo, aquella vez en que me dijo que, cuando fuera grande, quería trabajar para que yo ya no me cansara tanto. Me di cuenta de que, si me rendía en ese momento, nunca podría decirle que al menos lo intenté hasta el final. Esa idea me levantó de donde me estaba cayendo, aunque no sé de dónde saqué la fuerza. Si alguna vez has sentido que el miedo y el cansancio te rompen por dentro, pero aún así sigues avanzando por las personas que amas, te invito a compartirlo en los comentarios. Tal vez tu historia sea distinta a la mía, pero ese sentimiento de caminar con el corazón en la mano es algo que muchas personas cargamos sin decirlo. Cuando finalmente supe que había cruzado esa línea invisible, la sensación no fue de triunfo, como muchos imaginan. Fue una mezcla rara de alivio y vacío. Estaba en otro país, en otro lado de la frontera, pero mi mente seguía del otro lado, en el cuarto pequeño donde mis hijos dormían, en la cocina de mi madre, en las calles de tierra de mi pueblo. Había pasado algo enorme y al mismo tiempo yo seguía siendo la misma mujer, con las mismas miedos, los mismos recuerdos y un cansancio que parecía haberse instalado en mis huesos para siempre. Los primeros días en Estados Unidos fueron un golpe de realidad. No entendía el idioma, no reconocía las calles, todo era más grande y más rápido que en mi pueblo. Las luces, los edificios, los carros, las voces en una lengua que apenas podía seguir, me hacían sentir como una intrusa en una película ajena. Encontrar trabajo no fue fácil, pero tampoco imposible. Empecé limpiando casas, como ya hacía en México, pero ahora en barrios donde las casas eran enormes, con más cuartos de los que yo había pisado en mi vida. A veces limpiaba oficinas, a veces ayudaba en restaurantes lavando platos
hasta que las manos se me arrugaban por el agua caliente y el jabón. Las jornadas eran largas y la paga, aunque en dólares, parecía hacerse pequeña cuando pensaba en todo lo que tenía que mandar y en lo que necesitaba para sobrevivir allá. Vivía compartiendo cuarto con otras mujeres que, como yo, habían dejado hijos, madres o parejas atrás. Cada una traía su propia historia, su propio dolor. En las noches, cuando por fin apagábamos la luz después de jornadas extenuantes, se escuchaban suspiros, respiraciones pesadas, a veces un llanto ahogado que nadie juzgaba porque todas sabíamos lo que se sentía extrañar hasta sentir que un pedazo del pecho se hace hueco. El miedo seguía presente, aunque ahora se manifestaba de otras formas. Miedo a que un día, de camino al trabajo, una patrulla me pidiera papeles que no tenía. Miedo a perder el empleo, a enfermarme, a no poder mandar dinero. Miedo, sobre todo, a que algo le pasara a mis hijos y yo estuviera muy lejos para hacer algo más que esperar una llamada. Vivía con la sensación de que no pertenecía a ningún lado. En mi pueblo ya no estaba, y en esta ciudad tampoco me sentía parte de nada. Las llamadas de video se volvieron mi tesoro y mi castigo. Ver las caras de mis hijos en la pantalla era un alivio, pero también el recordatorio constante de lo que me estaba perdiendo. Los veía crecer a través del cristal de un teléfono con conexión mala, a veces con el audio cortado. Me enseñaban sus cuadernos, su ropa nueva comprada con el dinero que yo mandaba, los pequeños cambios en la casa. Yo sonreía, los felicitaba, les decía que estaba orgullosa, pero al colgar muchas veces me derrumbaba. Había días en que el cansancio era tan grande que me preguntaba si todo valía la pena. Por un lado, mis hijos empezaban a tener lo que yo nunca tuve: comida más segura, ropa menos remendada, la posibilidad de seguir estudiando. Por otro lado, yo estaba lejos, me perdía sus fiestas, sus enfermedades, sus logros pequeños. Mi mamá me contaba, en las llamadas, cómo la niña había salido bailando en una presentación de la escuela o cómo el mayor había sacado una buena calificación. Yo me imaginaba esos momentos y me dolía no haber estado ahí para verlos con mis propios ojos. En esta vida entre dos países, aprendí que uno puede sentir orgullo y culpa al mismo tiempo. Orgullo porque, gracias a mi esfuerzo, mis hijos estaban mejor que antes. Culpa porque ese mismo esfuerzo me había arrancado de su lado. No hay una fórmula sencilla para equilibrar esas emociones. Hay días en que una pesa más que la otra, días en que me siento fuerte, capaz de todo, y otros en que me miro al espejo y apenas reconozco a la mujer que se fue de su pueblo con una mochila y un corazón lleno de miedo. Si tú conoces a alguien que haya tenido que irse de su país, o si tú misma o tú mismo has vivido algo parecido, te invito a compartirlo en los comentarios. A veces contar estas cosas ayuda a que el peso se haga un poco más ligero y también hace que otras personas entiendan que nadie deja su hogar por capricho. Cuando pienso en aquel momento en el que solo quería cruzar para trabajar, me doy cuenta de que no tenía la menor idea del precio real de ese sueño. Imaginaba cansancio, imaginaba miedo, imaginaba distancia, pero no imaginaba la forma en que el tiempo se partiría en dos: una vida antes de cruzar y otra después. Tampoco imaginaba que, aunque me esforzara tanto, siempre habría una parte de mí que se sentiría extranjera en cualquier lugar. A veces me pregunto si, sabiendo todo lo que sé ahora, habría tomado la misma decisión. No tengo una respuesta simple. Gracias a este camino, mis hijos tienen más oportunidades, han crecido con menos hambre y más opciones que yo.
Han podido seguir estudiando y soñar con profesiones que en mi niñez ni siquiera sabía que existían. Pero el precio ha sido alto: noches de llanto, años de abrazos pendientes, recuerdos que solo conozco porque me los cuentan por teléfono. También pienso en todas las personas que se quedaron en el camino, en los que fueron detenidos, en los que nunca llegaron. Yo tuve la suerte de contarlo, de trabajar, de mandar dinero, de seguir adelante a pesar del miedo, pero no olvido que ese mismo camino se ha tragado a muchos otros. Esa conciencia me acompaña todos los días y me obliga a no idealizar nada de esto. Hoy sigo viviendo entre dos mundos. Cuando salgo a trabajar y escucho un idioma que no es el mío, camino rápido, cumplo mis tareas y regreso al cuarto donde vivo. En las noches, cierro los ojos y me imagino las calles de mi pueblo, el olor a tierra mojada, la voz de mi madre regañando a los niños, las risas de mis hijos correteando con sus amigos. Siento que mi corazón está hecho de pedacitos repartidos entre aquí y allá. No sé si algún día podré regresar a México de manera segura y quedarme, o si el destino es seguir moviéndome entre estas dos orillas. Lo que sí sé es que cada vez que alguien me dice que irse al norte es fácil o que todo se arregla con cruzar, me dan ganas de contarle cada paso de ese camino, no con detalles de rutas o instrucciones, sino con las emociones que dejaron marca en mi piel. Quisiera que entendieran que este sueño no es un cuento bonito, sino una apuesta dolorosa donde se arriesga la vida, la familia y la propia paz. Al final, la pregunta que me hago no es si valió la pena, porque esa respuesta cambia según el día. A veces digo que sí, cuando veo a mis hijos sonreír a través de la pantalla enseñándome sus logros. A veces digo que no, cuando cuelgo la llamada y me quedo sola en un cuarto que no siento como mío. La pregunta que realmente se queda conmigo es otra. ¿Cuántas de nosotras seguiríamos caminando si nuestros países nos dieran la oportunidad de quedarnos sin miedo, sin hambre, sin tener que pagar este precio tan alto por un simple sueño de vivir con dignidad? Recuerda, antes de irte, que lo que acabo de contar es un relato ficticio inspirado en muchas realidades de migración como la mía, pero no deja de ser una historia construida para reflexionar sobre el costo humano y emocional de tomar este camino. No pretendo animar a nadie a cruzar ni decir que sea la solución. Al contrario, quiero que se vea lo duro, lo arriesgado y lo doloroso que puede ser. Si esta historia te hizo pensar, te invito a seguir el canal, a dejar un comentario contando desde qué país la escuchas y a compartirla con alguien a quien le pueda ayudar a entender un poco mejor lo que hay detrás de un sueño que cruza fronteras.